Continuar con el capítulo 5 del libro y voy a revisar tres conceptos: mezclas de gases ideales. Todo lo que vimos anterior fue para nada más tenemos un componente, el gas era puro, y lo que vemos en este video es que pasa si hay más de un componente en ese gas y tenemos entonces una mezcla gaseosa. Y también revisaré presión parcial y porcentajes en volumen. Entonces vamos a empezar definiendo la mezcla de gas ideal. Pues voy a hacer una definición aquí muy burda. Se tiene una mezcla de gas ideal o de gases ideales si se comportan, bueno, así, se tiene una mezcla de gases ideales si los componentes de la mezcla se comportan como si solo existieran ellos. Esa es una definición medio burda de mezcla de gas ideal. Y tiene que ver, si recuerdan, establecí que la ecuación del gas ideal aplica sin importar la naturaleza del material, sin importar la naturaleza del gas. ¿Sí? Y esto tiene que ver con las moléculas en los gases están muy separadas unas de otras. ¿Sí? Mientras más baja sea la presión de un gas, más baja es la probabilidad de que una molécula del mismo gas choque con otra molécula. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tienes una mezcla? Pasa exactamente lo mismo. Si la presión es lo suficientemente baja, va a ocurrir lo mismo. Pensemos que tenemos dos componentes A y B en esta mezcla gaseosa. Pero si se cumple lo mismo, que la probabilidad de que A choque con B es bajísima, pues es como si A y B existieran por separado, aun cuando están en una mezcla. Y si eso sucede, si se comportan como si existieran nada más ellos, pues su comportamiento se le llama mezcla de gas ideal. ¿Sí? La fracción, por otro lado, conocemos el concepto de fracción mol. De aquí en adelante voy a definir de una vez aquí la fracción. Bueno, pues déjenme escribir el título aquí. Conocemos el concepto de fracción mol y de aquí en adelante vamos a usar Y para fracción mol en vapor, en un gas, pues, y X para definir o para establecer variables de fracción mol en el líquido. ¿Sí? Hasta en el capítulo 4 lo que hacíamos era fracción másica era X y fracción mol era Y. Entonces del capítulo 5 en adelante Y y X son para fracción mol y Y es para el vapor y X es para el líquido. Entonces como estamos hablando en el capítulo 5 de gases voy a estar usando Y. Entonces fracción mol de A pues ya sabemos que es YA y conocemos su definición, son los moles de A en nuestra mezcla, en este caso gaseosa, con respecto a los moles totales. Bien, esto ya lo conocemos. Supongan que tenemos la siguiente situación. Vamos a considerar una mezcla de gases y esa mezcla está a una presión de pues pongamos 1000 milímetros de mercurio. Y considero una mezcla de gases a presión que ocupan un volumen
de 200 litros y que contiene 30% mol de metano, 50% mol de etano y 20% mol de etileno. Entonces tenemos una mezcla de 3 componentes y ahí están las fracciones mol, que son las que conocemos, las que están definidas pues por esta ecuación. Podemos definir entonces el concepto de presión parcial con esta información. Presión parcial de un componente A en un gas, y esto va a ser P minúscula subíndice A. P minúscula subíndice A está definido como el producto de la fracción mol de A por la presión total. En este texto, en este ejemplo que escribí aquí, la presión total es esta de acá, 1000 milímetros de mercurio. Entonces podemos calcular la presión parcial utilizando esta definición. Vamos a calcular la presión parcial del metano, por ejemplo. Su fracción mol es 0.3 y la presión total, pues ya dije que es 1000 milímetros de mercurio. Entonces la presión parcial del metano en nuestra mezcla son 300 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y de esa manera pues podemos calcular las presiones parciales de los otros componentes. ¿Sí? También esa presión parcial es entonces, como ven, pues es directamente proporcional a la fracción mol, y es otra medida de concentración muy utilizada para gases. ¿Sí? Este concepto de presión parcial. Pero pues aquí está la ecuación general que relaciona la presión parcial con la fracción mol. ¿Sí? Voy a calcular como ejercicio, pues voy a calcular las otras. La presión parcial del C2H6, que sería el etano, sería su fracción 0.5 por 1000, 500 milímetros de mercurio. Y finalmente la presión parcial del C2H4, pues es esta de acá, esta fracción 0.2 por los mismos 1000, que es la presión total, 200. ¿Qué pasa si sumamos esas presiones parciales? Como pueden ver, si sumamos estas presiones, recuperamos la presión total. ¿Sí? Y entonces de aquí podemos escribir esta ecuación. Lo primero lo voy a escribir con letras. La presión total, la presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes de esa mezcla. ¿Sí? Entonces la presión total, de acuerdo a lo que vimos aquí en este ejemplo de estos 3 componentes de la mezcla, pues sería la presión del C2H4, perdón, del metano. La presión total es la suma de la presión parcial del metano más la presión parcial del etano más la presión parcial del C2H4. ¿Sí? Y eso se va a cumplir en general. Entonces voy a generalizar aquí la ecuación como la presión total de cualquier mezcla es la sumatoria de las presiones parciales, que serían PI, que es igual a la, si sustituimos pues esto aquí
es igual a la sumatoria de Y por presión parcial I. ¿Sí? Entonces esta ecuación también será muy socorrida, más de alguna vez la utilizaremos. ¿Sí? Entonces la presión total siempre es la suma de las presiones parciales de los componentes. Bueno, ahí está entonces el concepto de presión parcial, que será muy utilizado en el capítulo 5. El otro concepto del título del inicio del video es el porcentaje en volumen. Y para eso voy a definir primero el volumen de componente puro. ¿Sí? Entonces el volumen del componente puro, y aquí voy a escribir su definición. El volumen del componente puro de A, de una especie general A, es el volumen que A ocuparía si solo existiera a la temperatura y presión de la mezcla. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una mezcla de gases ideales. El componente puro, el volumen de componente puro es nada más algo conceptual de qué volumen ocupa una sola de las especies, como si las otras no existieran, pero estamos a las condiciones de la mezcla. ¿Sí? Esa es la definición de volumen de componente puro. Lo que voy a hacer ahora es entonces calcular el porcentaje en volumen, y para eso voy a utilizar la ecuación del gas ideal. Entonces, si tenemos una mezcla de gases ideales y esa mezcla está a cierta temperatura y a cierta presión, pues ya sabemos que como es una mezcla de gases ideales, pues podemos usar la ley del gas ideal para representarla, y entonces podemos escribir PV igual a nRT para representar a nuestra mezcla. Y como es nuestra mezcla, pues estos moles serían los moles totales en la mezcla. ¿Sí? Por otro lado, lo que está en verde establece lo siguiente, lo voy a escribir aquí en verde también. Lo que dice es, sigue siendo el componente puro, sigue siendo un gas ideal. Entonces también podemos usar la ecuación del gas ideal para representarlo. Pero lo que dice aquí es el volumen que A ocuparía. Entonces voy a escribir B subíndice A para representar ese volumen que A ocuparía. Y como solo existe A, pues hay solo ciertos moles de A. La constante de los gases es invariable. Y lo que la definición adicionalmente dice es: vas a tomar la temperatura y presión de la mezcla, es decir, esta T y esta P son las mismas de la mezcla. ¿Sí? Entonces eso nada más es la definición. ¿Qué pasa si dividimos estas dos ecuaciones? Lo voy a hacer aquí abajo. Dividiendo PBA NART y la dividimos entre la de arriba. Se nos van a cancelar cosas. La presión R y T. Y el resultado va a ser entonces, bueno, lo voy a escribir. Lo que obtenemos es BA entre B es NA entre N. ¿Sí? Y esto lo derivamos para
para una mezcla de gases ideales, o mezcla de gases ideales. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Del lado derecho, este de aquí es la fracción mol que conocemos, la fracción mol de A. Y este de acá también la definí en algún momento, en algún video, y es la fracción volumétrica de A. ¿Sí? Entonces, para una mezcla de gases ideales, de acuerdo a esto que estamos haciendo, la fracción mol de A es exactamente igual a la fracción volumétrica de A, o viceversa. ¿Sí? Y el porcentaje en volumen, que aparecía en el título al inicio del video, pues no es otra cosa que, lo voy a hacer aquí, el porcentaje en volumen, pues no es otra cosa que BA entre B por 100. Y de acuerdo a lo que estábamos escribiendo aquí, pues es lo mismo que NA si tomamos la fracción y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está el porcentaje en volumen. Solo tiene sentido para ecuación de gas ideal. Lo voy aquí a cerrar. No se les olvide que eso es para gas ideal. Si el gas es real, nada de lo que estamos escribiendo aquí es cierto. Pero como ya dije en algún video anterior, en este curso solo es la parte introductoria que tiene que ver con ecuación de gas ideal, no ecuaciones de gases reales. Bueno, entonces sumarizando, tenemos tres formas de establecer la concentración de A en una mezcla de gases ideales. La primera pues es Ya, la fracción mol que conocemos. Esa es la medida de concentración. Esa es una opción. La otra es PA, presión parcial. Presión parcial de A, que está relacionada con YA a través de esta ecuación, ya sabemos, YA por P. Y finalmente la fracción volumétrica o el porcentaje, ponemos porcentaje en volumen. ¿Sí? Que lo que establecimos es que ese porcentaje en volumen es igual al porcentaje en mol para una mezcla de gases ideales. ¿Sí? Entonces, en los enunciados es muy seguro que encuentren una de estas tres para representar o para establecer concentración de una especie en una mezcla. ¿Sí? Voy a escribir aquí la ecuación para el último también. Ya como fracciones, pues esta es BA entre B, es NA entre N y es YA. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están. Y bueno, yo creo que aquí terminamos este video. La ecuación la fracción mol, como pues ya lo hemos usado mucho, va a ser muy común que utilicemos esta ecuación para convertir, ya sea que obtengamos información de presión parcial y nosotros a través de esa ecuación en azul, que encerra en azul, obtengamos la fracción mol, o conozcamos la fracción mol y calculemos la presión parcial. Entonces esta ecuación de presión parcial también la podemos contar cuando hagamos conteo de grados de libertad, si es que aplica. ¿Sí? Entonces la podemos meter ahí como otra ecuación. Y algo de eso haré en el siguiente video, donde haré un ejemplo para ya condensar todo lo que estamos viendo en estos videos, pero ya en lo que nos atañe, que es balance de materia, en donde hay corrientes gaseosas a diferentes temperaturas y presiones.